Muy bien, arrancamos ya con nuestro primer invitado, Hernán Reyes, legislador Cambiemos. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias. Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Sí, por suerte. Bueno, ¿qué semanitas que estamos Sí. viviendo? A nivel nacional, ¿en la legislatura se vive otro clima o es más tranquilo? No, tranquilo no, porque estamos con mucho trabajo. Estamos discutiendo el código de edificación, el código urbanístico. Votamos hace pocos días el código electoral. Así que la agenda que tenemos Cierta en la polémica en redes ahí. Hay polémica en redes, sí. La ciudad tiene una agenda muy vigorosa y la legislatura va a ese ritmo. Pero es cierto que lo que concentra la atención de la opinión pública y demás es la agenda nacional, sin duda. Bueno, en materia de agenda nacional, ¿tuvo repercusión dentro de la legislatura a nivel debate presupuestario o cuestiones que tengan que ver con las transferencias de fondos, la transferencia de subsidios y hacerse cargo, o fue más charlado? No, bueno, la ciudad está haciendo un esfuerzo para acompañar el proceso nacional. Vos sabés que nosotros tuvimos hace 3-4 meses ya un esfuerzo de cerca de 2.000 millones de pesos en quitar el ingreso bruto de las facturas de luz de la ciudad de Buenos Aires. Y ahora hay una discusión con el traspaso de algunos servicios también de cómo nosotros podemos acompañar la política de subsidios. También hemos acompañado el pacto fiscal, con lo cual nos hemos obligado a tener una política fiscal cuidada y endeudamiento cuidado. Si bien es cierto que la ciudad tiene sus cuentas ordenadas, pero sí, claro que impacta en todas las jurisdicciones, la ciudad también impacta. De todos modos, todas las obras que están proyectadas se van a concluir, no hay ninguna obra que esté en este momento en ejecución que no vaya a terminarse en la ciudad, con lo cual hay que darle tranquilidad a la gente en el sentido de que el Paseo del Bajo, los viaductos, se van a concluir en tiempo y forma porque tiene la partida presupuestaria asignada. Lo cierto es que estamos reestructurando el gasto para acompañar un proceso económico difícil que vive la Argentina y fundamentalmente que viven los argentinos y las argentinas. Bueno, aprovechando que también sos de la Mesa Nacional de la Coalición Cívica, uno de los temas de las últimas semanas es la tensión entre Carrió, Garabano, Macri ahí en el medio, Sí. Como que no quiere meterse demasiado, que sí, que no. ¿Cómo está hoy la situación? Mira, yo creo que más allá de Garabano y de la tensión particular que puedo haber con el ministro, el cual creo que habló fuera de contexto, ¿no? Fuera de contexto personal, en el sentido de qué función y cargo ocupa, fuera del contexto de coyuntura. Estamos en el momento en que habla el ministro, estaba a pronto de resolver casación sobre el expresidente Carlos Menem y con una expresidenta en indagatoria y fuera de contexto histórico. Fueron muchos años de lucha, en soledad, en denunciar lo que fue una matriz de corrupción, para que después de 10 años de la denuncia de asociación ilícita del 2008 y se avance un poco en la justicia y el ministro de Justicia del gobierno que nosotros ayudamos a llegar al poder, que yo digo que un ministro que está de casualidad, no en el sentido despectivo de Garabano por sus calidades académicas o intelectuales, sino de casualidad porque en el azar de la política podría haber sido Garabano u otro. Lo que no fue azaroso es que la Argentina y Cambiemos vino a profundizar en un país de transparencia y sin impunidad. Y creo que el mayor conflicto tiene que ver con eso, es ¿para qué vinimos? Y yo creo que Cambiemos vino a no negociar estas cosas. O sea, de hecho, en un principio, el primer nombre que se tenía pensado para ese ministerio era el de Sanz. Reitero, no quiero caer en la personalización de Garabano. Yo lo que quiero caer es en que entendamos el proceso histórico y por qué el enojo, y por qué entiendo tanto el enojo de Lilita, y por qué la posición de toda la coalición cívica. Cambiemos fue una respuesta a una demanda social, y la demanda social nos dijo y nos dice que nosotros para salir al desarrollo tenemos que tener un país sin impunidad. Un país sin impunidad es un país donde todos son iguales ante la ley, no importa quién seas, el presidente, expresidente, primo del presidente, quien seas, vos tenés que cumplir con la ley. Fantástico. No podemos nosotros empezar a discutir la oportunidad o conveniencia de que una expresidenta vaya detenida o no vaya detenida. Si violó la ley y le corresponde la prisión preventiva o la prisión por condena, debe cumplirla sin ningún lugar a dudas. Ahora, en medio de ese proceso aparecieron otros nombres
y amigos cercanos del presidente que hacen que uno diga, bueno, debe ser una posición incómoda. Estamos hablando puntualmente de Daniel Angelici. Sí. Cuando Carrió ataca a Angelici, ¿sabe el daño que le puede estar haciendo al presidente o cree que hay otro tipo de cuestiones más importantes? Lo que pasa es que también hay que poner en perspectiva qué es lo que se está dañando y qué es lo que se está custodiando. Nosotros, toda la coalición cívica y Carrió puntualmente, lo que viene es a custodiar una oportunidad que tiene la Argentina. Por ahí cuidar la amistad entre Angelici y el presidente a cambio de descuidar un proceso histórico que tiene que vivir nuestro país, yo no sé, si hacemos bien las cuentas, no sé qué es más dañino. Y yo creo que es más dañino callarse, yo creo que es más dañino confundir el rumbo. Y creo que hay cosas que pueden molestar, pero que hay que decirlas igual. Porque, mira, Cambiemos es más que los partidos que la integran y es una oportunidad que para mí tiene que hacernos reflexionar como sociedad que hay que construir un frente político alternativo al Partido Justicialista que sea capaz de debatirse adentro y que sea sustentable en términos de gobernabilidad y de proyecto político. Bueno, para que eso suceda hay que bancarse la discusión, para que eso suceda no hay que confundir lo que venimos a defender y a custodiar. Por eso Angelici, en este proceso, es una anécdota y por eso apoyamos y yo respaldo 100% a Lilita en el sentido de, por más amistad que haya, nosotros no queremos que haya personas ajenas al Poder Judicial ni dentro del Poder Judicial que condicionen la designación ni el accionar de los jueces. Bueno, hablando de procesos históricos, uno que parecía que se venía encaminando, con una noticia que recibimos hoy, nos quedamos medio pedaleando en el aire, ¿no? Cuando la CGT levanta el paro después de que se da a conocer que van a estar exentos los líderes sindicales de presentar las declaraciones juradas. Está mal, está muy mal. Muy mal. Hay que insistir con la ley original que se propuso y que se debatió en el Congreso el año pasado, o al menos que eran los borradores que circulaban y la impronta que teníamos. Los líderes sindicales tienen que presentar declaración jurada. Vos fíjate el absurdo al que llevamos en este país. O sea, ahí no hay igualdad ante la ley. No, hay presión por parte de algunos dirigentes sindicales, hay presión. Puede ser extorsión, puede ser extorsión. Ahora, no cabe en la cabeza de nadie, no estamos pidiendo más que digan cuánto dinero tienen al momento de ejercer su función como líder sindical. ¿Por qué? Porque administran bienes públicos, porque los aportes de la seguridad de las obras sociales, como los aportes también sindicales, que nosotros reivindicamos, son obligatorios y los aportes de seguridad de las obras sociales están tarifados, con lo cual son aportes públicos, con lo cual ellos deben tener los niveles de control y de transparencia que tiene cualquier funcionario. Retroceder en esa aspiración es retroceder en uno de nuestros objetivos. Por eso yo convoco a la sociedad y convoco fundamentalmente a los sindicalistas honestos, que sé que existen en este país, a que alcen su voz. ¿Cuál es el temor a que un dirigente sindical diga cuánto patrimonio tiene? Porque son imposibles de justificar sí, la es imposible. mayoría. Entonces y esto sí es una diferencia que tengo quizás con algunos amigos del gobierno y de Cambiemos, demos los debates de cara a la sociedad. O sea, ¿no hubiera sido más fácil decir, miren, este paro es porque nosotros estamos pidiendo? Por eso, demos los debates de cara a la sociedad. Bueno, te invito a ver a Hugo Moyano. Hoy hemos venido, hemos hablado con el fiscal. Sí tenía un poquito de intriga, hoy me voy más tranquilo que nunca. Quedó demostrado en el expediente que no vendo choripanes, como quisieron poner en la causa, que yo recaudaba la venta de choripanes cada vez que terminaban los partidos, que no revendo entrada y mucho menos recaudo la plata de los trapitos. Pero fíjese, si no fue una causa política armada por parte del gobierno nacional. Es increíble que un día antes de venir a la indagatoria, el señor Conte Gran, que es el procurador general de la provincia de Buenos Aires, dice que hay elementos para meterme preso. Un día antes. Si eso no es presión para el fiscal. Así que, muchachos, más tranquilo que nunca. ¿Qué tenés para decir de esto? Y tengo para decir que mira, nosotros no podemos tener miedo a los Moyano. Sencillamente, la Argentina excede a esta familia. Nuestros sueños exceden a esta familia, el derecho de los trabajadores excede a esta familia. Y esta familia tiene que explicar muchas cosas, su relación con el Club Independiente, su relación con la empresa OCA, su relación con las hinchadas.
Y lo único que tiene que hacer es rendir cuentas. Vos fíjate que se incomodan porque son citados. Si hablan de persecución política en Argentina, todo aquel que viola el Código Penal después habla de persecución política. ¿Cuál es la forma entonces que nosotros tenemos como país para aplicarle la ley a determinados sectores de poder? Si cuando se le aplicamos hablan de persecución y victimización. Yo no entiendo, no hay ningún tipo de razón que justifique que la reivindicación de los trabajadores sea condición necesaria para reivindicar los derechos de los trabajadores ser multimillonario o ser corrupto. No hay ninguna razón, entonces nosotros tenemos que avanzar. La Argentina puede ser distinta. Nosotros tenemos un desafío económico por delante enorme y estamos atravesando mucha dificultad y la gente en la calle lo siente y lo sabe y día a día la pelea. Ahora, yo creo que hay dos oportunidades. Una en lo económico, que es superar esta crisis, ir a un desarrollo de mediano y largo plazo y dejar de discutir las crisis que cada tanto se manifiestan porque las vamos encapsulando y metiendo debajo de la alfombra. Y otra que es una evolución definitiva a la República. Nosotros hace pocos días festejamos el 30, antes de ayer, 35 años del retorno a la democracia. Ese es un acuerdo unánime de la sociedad argentina. Bueno, hay que dar una transición, hay que dar un salto cualitativo hacia un sistema republicano que nunca pudimos tener como país. Entonces, cambiemos la Argentina, todos debatámonos qué es lo que queremos como país. Y yo pienso que hay que poner el debate en la calle. Yo, al contrario de lo que muchos piensan, de que la deliberación política puede ser perjudicial para el gobierno, yo creo todo lo contrario. Hay que poner el debate en la calle. Hay que poner a debatir qué queremos. Si nosotros queremos transparencia, si queremos democratizar el sindicalismo, si queremos un modelo económico de largo plazo, de corto plazo, a qué nos vamos a dedicar como país, cuáles fueron los errores que cometimos. Nosotros tenemos que poder hacer la autocrítica de cara a la sociedad. Tenemos que olvidarnos de esta idea de callar los diagnósticos. Yo creo que hay que hacer externalizar mucho más. Bueno, ya que estás hablando de materia económica, hoy tuvimos declaraciones del presidente que fueron un poco ambiguas en la misma declaración. Te invito a escucharlo. Siento que estamos hoy en una posición mucho más sólida, habiendo acordado, teniendo media sanción en un presupuesto que nos compromete a todos a ir hacia un equilibrio, que hace que necesitemos menos financiamiento internacional, un acuerdo con el fondo que resuelve el problema de financiamiento para el próximo año. Será vendido a los argentinos en otros gobiernos que el fondo es malo. El fondo no es malo ni bueno, es un organismo que si alguien le pide ayuda, evalúa si lo que le propones como plan de estabilización para el desarrollo del país tiene sentido, puede funcionar. Lo que le presentamos, al fondo le pareció que puede funcionar y nos dio el apoyo más grande que ha dado en la historia al fondo. Lamentablemente, una parte de lograr el déficit cero el año que viene tiene que ver con aumento de los impuestos. Justo el día anterior había dicho que este es un país que tiene demasiada presión impositiva. Y en medio de todo el debate político en el cual se ha calificado al peronismo de irracional, hubo una medida en el Senado que fue decir, no, esperen, bienes personales para una vivienda única, no. ¿Cuál es el camino a seguir y si estas posturas, si estos planteos generan también rispideces entre los distintos espacios de Cambiemos? No, más que rispideces, lo que demuestra el nivel de complejidad que tiene la economía argentina. La situación económica actual es no deseada por nosotros. Nosotros teníamos otra estrategia que no salió. Por eso hay que ponerlo sobre la mesa, porque si no, el rumbo del gobierno, el rumbo de la economía. Nosotros no queríamos una inflación del 45% para el tercer año. Teníamos otra mirada, que era con gradualismo y con inversión externa, ir achicando el déficit sin retrasar la economía y la actividad y de modo tal de poder ir sosteniendo la inflación. Tuvimos dificultades, yo creo con errores propios muy marcados. Creo que el proceso del EVAC no funcionó. Creo que el rearmado tarifario se podría haber llevado de otro modo, aunque los subsidios eran totalmente regresivos y dañinos para el equilibrio fiscal argentino. Y un tipo de cambio muy retrasado que nos hacía tener un déficit en la balanza enorme. Ahora, nosotros teníamos una idea, cometimos errores y hubo circunstancias externas. Estados Unidos, la sequía. Eso nos llevó a esta situación. Ahora, en esta situación, ¿qué se decide? Acordate que decían acá, fracasó el gradualismo, shock, corten los planes, cualquier cosa. Milei que anda recorriendo todos los lugares, que mucha gente aplaude y yo a veces no entiendo si no terminan de escuchar a ese hombre, pues todos aplauden a Milei sin entender realmente lo que significa aplicar ese tipo de política. ¿Qué quiero decir? Milei cacarea y aplauden los kirchneristas.
Y esto es muy paradojal de la Argentina. Entonces, ahora, ¿qué situación tenemos hoy? Porque el presidente dice, para salir de esto tenemos que subir algunos impuestos. Porque achicar el gasto, reducir el gasto, hubiera sido muy agresivo si nosotros no generábamos alguna nueva fuente de ingreso. Y la nueva fuente de ingreso que se planteó, más allá de bienes personales, que voy a decir que se pudo corregir, la nueva fuente de ingresos que se planteó es con aumento de impuestos fundamentalmente a las exportaciones, a todas las actividades exportadoras, con un peso cada 4. Entonces, en ese sentido hay aumento de la carga tributaria y reducción del gasto. ¿Para qué? Para llegar a un equilibrio fiscal que nos permita a nosotros ir bajando en inflación y no depender del financiamiento externo. Por supuesto, usted dice, ¿y el fondo? Y nadie quiere ir al fondo, más bien que nadie quiere ir al fondo. ¿Qué país quiere ir al fondo? Ahora, ningún país tampoco quiere tener cepo, ningún país quiere tener 30% de pobres, ningún país quiere tener sus empresas cartelizadas, ningún país quiere tener su logística del 1930, ningún país quiere tener los trenes como los tenemos. Nuestra Argentina tiene cientos de desafíos. Ningún país quiere tener su nivel de diálogo político tan embrutecido y tan fragmentado. En fin, los desafíos de la Argentina son enormes. Nosotros estamos intentando sacarlos, y esto es central, por lo menos para mí decirlo, es ¿por qué sostenemos este gobierno? Sostenemos este gobierno porque nosotros tenemos que aún saber bancar el error. Sostenemos este gobierno porque tenemos que saber bancar la dificultad y la adversidad. Pues yo no quiero estar más 20 años en la oposición mirando con la ñata contra el vidrio cómo saquean la Argentina o cómo la llevan al subdesarrollo. Entonces, si estoy plantado acá, yo no puedo ante la primera dificultad agarrarme e irme. Eso significa que me quedo acá diciendo todo que sí, que nos quedamos acá diciendo todo que sí. Cuando digo nos quedamos, digo todo cambiemos. No, nos quedamos debatiéndonos, nos quedamos discutiendo, pero la Argentina necesita que otra fuerza política sea capaz de gobernar este país por 4, 8 o más años, de modo tal de poner en discusión ideas distintas y no que volvamos otra vez al pasado. Ahora, vos fíjate, estamos teniendo algunos debates que parecían que ya estaban zanjados en Argentina, ¿no? Y en los últimos días se vuelve a hablar de esos temas y hoy fue también otra de las palabras del presidente. Por favor. Estoy de acuerdo que tenemos que debatir todo el manejo de lo migratorio de nuestro país. Me parece que en esta Argentina que madura, todo tiene que ser debatido, no tenemos que tener miedo, ¿no? Señor diputado, tenemos que sentarnos y debatir para ver cómo son las reciprocidades, porque la verdad que la Argentina es un país de una generosidad absoluta, y creo que estamos todos orgullosos de eso, pero también queremos ver que haya reciprocidad, si no, esto tiene la sensación uno que es como demasiado generoso y abierto frente a otras realidades. Poner como eje que queremos gente que venga con la vocación de trabajar, ¿no? Como nuestros abuelos cuando vinieron a este país, de hacer su aporte y tratar de protegernos frente a otros que vienen con otro tipo de intenciones y que realmente nos complican la existencia a todos, que le dan un enorme trabajo a la ministra Bullrich. Es un tema de debate. O sea, escuchamos declaraciones de Pichetto hace unos días atrás y es como que en un contexto, viendo lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en distintos países, Argentina siempre fue de puertas abiertas y ahora estamos en un debate que algunos llevan para un extremo y otros llevan para el otro. Sí, yo creo en la reciprocidad entre estados, no creo que haya que pedirle nada a cambio a nadie en el mundo que habite el suelo argentino y que necesite de salud, que necesite de educación. Hay muchos mitos y fantasmas sobre cuál es la incidencia del inmigrante respecto del sistema sanitario, del sistema educativo, cuál es la incidencia del inmigrante en la cuestión criminal. Lo peor que todas las sociedades que apuestan a esas miradas xenófobas no tienen mayor destino y para mí no tienen mayor virtud. El intento de Pichetto de hacerse el paladín, el Bolsonaro argentino, es una ridiculez. Sí, o sea, está como... y es apostar a lo más bajo, ¿no? a los peores instintos, que es poner la amenaza en el otro. Yo no comparto esa mirada, yo no comparto en absoluto esa mirada. No hay inmigrantes... Hay que dejar de ser hipócrita, ¿no?
Todos hablamos de, no, nuestros abuelos inmigrantes, sí, porque eran europeos. ¿Qué pasa cuando un boliviano diga a mi abuelo, un nieto de boliviano diga a mi abuelo el boliviano, mi abuelo el paraguayo? Los hay. ¿Sí? Pero cuando el argentino dice mi abuelo, nos imaginamos el polaco, nos imaginamos el italiano, el español. Pero cuando alguien dice mi abuelo, nadie se imagina un abuelo boliviano, un abuelo paraguayo. Y que los hay. Hernán, muchísimas gracias por Gracias haber a ustedes. venido, gracias por aceptar la invitación y esperamos No, un tenerte... gusto y muchas gracias por la invitación. de No, verdad. por favor.